El segundo teorema que vamos a ver trata de que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Para este caso vamos a trazar también ángulos suplementarios al lado de todos los ángulos que están al interior de nuestro triángulo. Es decir, vamos a trazar los ángulos M, N y P. Vamos a partir del hecho de que el ángulo M es igual al ángulo B más el ángulo C. El ángulo P es igual al ángulo A más el ángulo B. El ángulo N es igual al ángulo A más el ángulo C. Para poder realizar esta demostración nos vamos a auxiliar del teorema anterior. Lo pondré aquí como un recordatorio que el ángulo de B más el ángulo de A más el ángulo de C es igual a 180 grados. Ahora, como lo pusimos en nuestros trazos, el ángulo de A más el ángulo de M es igual a 180 grados. Ahora armemos nuestra ecuación a partir de la información que tenemos y podemos decir que el ángulo de B más el ángulo de A más el ángulo de C es igual al ángulo de A más el ángulo de M. Al igual que en los despejes de álgebra vamos a pasar de un lado a otro los elementos. Bueno, si recuerdas, aplicaremos sus inversos operacionales correspondientes. Es decir, el ángulo de B más el ángulo de C es igual al ángulo de A menos el ángulo de A más el ángulo de M. Resolviendo la resta que está, nos queda que el ángulo de B más el ángulo de C es igual al ángulo de M. Ahora hagamos un poco de espacio para ver qué pasa con los demás ángulos. Ahora veamos el caso del ángulo B. Vamos a ver que el ángulo de N más el ángulo de B es igual a 180 grados, como está en nuestro trazo. Recordando el primer teorema que vimos, podemos hacer esta ecuación. Ángulo de B más ángulo de A más ángulo de C es igual al ángulo de N más el ángulo de B. Aplicando inversos operacionales, entonces nos queda ángulo de A más ángulo de C es igual al ángulo de N más el ángulo de B menos el ángulo de B. Una vez resolviendo las operaciones con los términos semejantes, nos queda que ángulo de A más ángulo de C es igual a ángulo de N. Hagamos un poco de espacio para ver qué pasa con el último ángulo. Observando los trazos que hicimos, podemos ver que el ángulo de P más el ángulo de C son igual a 180 grados. Partiendo del primer teorema que acabamos de ver, podemos decir que el ángulo de B más el ángulo de A más el ángulo de C es igual al ángulo de P más el ángulo de C. Aplicando el inverso operacional del ángulo de C, tenemos que ángulo de B más ángulo de A es igual al ángulo de P más el ángulo de C menos el ángulo de C. Una vez realizada la resta que tenemos, nos queda que ángulo de B más el ángulo de A es igual al ángulo de P. Como podrás observar, llegamos a las premisas que teníamos. En el libro del CONAMAT, cuando topes este tema, vas a ver que está demostrado solo el primer ángulo y te dice que se hace lo mismo con el segundo y el tercero. Con respecto a Baldor, solo está demostrado el segundo ejercicio que hicimos, pero como puedes observar, se llega a la misma respuesta con los tres.